myschool-365.com. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro ejercicio de física. Recuerda que si no concuerdan tus ejercicios y las páginas con las páginas que ocupamos por la versión en internet, consulta la versión o en tal caso contacta con nosotros para ayudarte a ubicar el video correspondiente a tu ejercicio en tu texto. El ejercicio 22 dice: el voltímetro de la figura, este que está aquí, por el cual pasa una corriente de 1 microamperio. Entonces dice que aquí la corriente es de 1 microamperio, que de paso un micro es 10 a la menos 6. Entonces estamos hablando 1 por 10 a la menos 6 amperios. Esa es la corriente, es muy pequeña la corriente que pasa por ese voltímetro. Dice, señala 2.5 voltios. Ahora, el voltímetro lee el voltaje en bornes, es decir, en los extremos de un elemento eléctrico. En este caso, fíjate que el voltaje está conectado aquí y me dice que lee 2.5. Entonces significa que el voltaje que cae en esta resistencia es de 2.5. A la vez es el mismo voltaje que cae sobre él mismo, es decir, el voltaje aquí es de 2.5. Y a la vez lo que está leyendo es el voltaje, debido a que está conectado en paralelo, está leyendo el voltaje de aquí del generador. El voltaje es de 2.5. Hablamos de la tensión o diferencia de potencial en realidad, pero yo ahorita lo estoy diciendo voltaje prácticamente para facilitar el nombre. ¿De acuerdo? Eso pasa conectados en paralelo. Recuerda que los voltímetros se conectan en paralelo. Y lo que está leyendo es, a la final, está leyendo los extremos de esto, y sus propios extremos. Bien, con esto vamos a calcular lo que nos pide. Primero nos pide la intensidad de corriente que pasa por la resistencia R. Entonces nos está pidiendo la intensidad de corriente que pasa por aquí. La intensidad de corriente que pasa es la corriente 1, ¿de acuerdo? Porque la ley de Ohm se aplica siempre que tenga los datos, pero en el mismo elemento. Entonces, para este elemento tengo este voltaje, tengo esta resistencia y esta corriente. Entonces, voltaje es igual a la resistencia que estoy analizando por la intensidad. ¿Pero qué intensidad? La intensidad de corriente 1, ¿de acuerdo? Bien. Lo que me pedía es calcular la intensidad de corriente. Entonces la intensidad de corriente, despejo de aquí, ¿no es cierto? Esta R que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me queda que voltaje sobre resistencia es igual a la intensidad. Para ponerlo mejor, la intensidad 1 es igual. Reemplazo, el voltaje va arriba. El voltaje es de 2.5 voltios. Y la resistencia es de 125 ohmios. Estamos, recuerda, hablando de esa de allí, 125 ohmios. Entonces, la intensidad de corriente 1 es, voy a tomar la calculadora, es de 2.5 dividido para 125 ohmios, es de 0.02 amperios. Entonces, es 0.02 amperios la intensidad de corriente que pasa por esa resistencia, que es la intensidad de corriente 1. Ahora, veamos qué nos pide en el literal B. En el literal B nos dice la resistencia interna del voltímetro. Bien, entonces el voltímetro tiene su propia resistencia interna, ¿de acuerdo? Pero debo calcular a través de la ley de Ohm mismo con los valores que están en este elemento. Entonces, voltaje, ¿no es cierto?, del voltímetro, que es el mismo voltaje en todos, es igual a la resistencia del voltímetro por la intensidad del voltímetro, que es la intensidad 2, ¿de acuerdo? Bien, si yo quiero la resistencia, entonces este que está multiplicando pasa a dividir y me queda que es voltaje sobre la intensidad 2 es igual a la resistencia del voltímetro. Así que la resistencia interna del voltímetro es el valor del voltaje, que es el mismo en todos, es 2.5 voltios, sobre la intensidad que es de 1 por 10 a la menos 6. 1 por 10 a la menos 6 amperios. Y tú vas a ver que la resistencia interna del voltímetro es una resistencia muy grande. Entonces la resistencia interna del voltímetro es 2.5 dividido para 1 por 10 elevado a la menos 6. En este caso me queda que es esta cantidad enorme, 2.500.000 ohmios. Ahora, si queremos achicar la expresión, lo único que hacemos es tomar 3 del último, eso es kilo. Y tomar los siguientes 3 y esto es mega. Estamos hablando de que la resistencia interna del voltímetro es de 2.5 mega ohmios, que es una resistencia muy grande, la resistencia interna que tiene el voltímetro. Bien, como tú ves, no es complicado el tema, realmente solo tengo que
aplicar bien las fórmulas conocidas y tener en claro los conceptos, ¿de acuerdo? Así que te pido que revises los videos anteriores, los videos que vienen después, para que sigas profundizando más y reforzando tus conocimientos. Si tienes alguna duda, contacta con nosotros en los contactos oficiales o a través de las redes sociales. Ánimo, que tú eres muy capaz, así que te espero en los siguientes videos. Nos vemos.